Bienvenidas y bienvenidos a Destinos Cruzados, el canal donde contamos historias reales que parecen sacadas de una novela. Hoy te traigo la historia de Doña Lupe, una mujer de Iztapalapa, que por miedo a quedarse sola, decidió aguantar una vida de golpes y silencios. Un relato fuerte, lleno de dolor, costumbre y ese temor que muchas mujeres cargan en silencio. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal y prender la campanita, porque todos los días tenemos historias que te van a estremecer y que te harán pensar. Ahora sí, vamos con la historia de Doña Lupe. A Doña Lupe la conocen en la cuadra por tres cosas: por sus tortillas al comal que huelen a mañana, por su delantal lleno de harinita blanca y por aguantar a Don Rafa. Eso lo dice la gente bajito, para que él no escuche. Que si la pobre Lupe, que si mira cómo la trae. Y sí, la trae mal. No es secreto. Lupe tiene 56, cara cansada pero bonita. De esas que cuando se ríe se le hacen hoyitos en las mejillas. Se levanta hasta las 4:30, antes que el sol, porque el agua llega a esa hora y si no llena los botes, se queda sin nada para 2 días. Abre la llave, escucha el chorro golpear el plástico, y mientras tanto prende el comal. Deja el café hirviendo bajito. Echa 2 tortillas para probar la masa y va al patio a colgar la ropa que lavó anoche. Todo eso en silencio, sin hacer ruido, porque si don Rafa despierta cruzado, empiezan los gritos. Rafa, el marido, tiene 61. Conoce todos los atajos del barrio y todas las cantinas baratitas donde te fían. Cuando amaneció de buenas, hasta ayuda con los tanques. Pero si se levantó chueco, nomás se sienta en la orilla de la cama, se rasca la panza y empieza. Que si el café está aguado, que si la tortilla está cruda, que si la camisa no la planchó bien. Y si Lupe contesta, peor. Por eso ella aprendió a morderse la lengua. No siempre fue así, eso dice. De novios, él le llevaba flores del mercado de abastos, un ramito de claveles envuelto con periódico. Se conocieron en una kermés en la colonia, cerca del cerro, cuando a Lupe le gustaba bailar sonidero y Rafa tenía más pelo y menos panza. Conmigo no te va a faltar nada, le juró él. Y ella, chamaca, se creyó el cuento. Se casaron en la iglesia chiquita de la esquina, comieron mole con pollo en el patio de su suegra y arrancaron una vida que al principio parecía sencilla y bonita. Los golpes llegaron después, calladitos, como llegan las goteras. Primero empujones, sin querer. Luego, manotazos en la mesa. Un día, ya cansado y medio tomado, soltó el primer trancazo. Lupe se quedó viendo la pared porque así le enseñaron. No llore, no grite, no haga coraje. Fue mi culpa, pensó. Seguro lo desesperé. Y así empezó a justificarlo todo, una cosa tras otra, como quien tapa una grieta con cinta y al rato ya está la pared completa hecha pedazos. Tuvieron 3 hijos, Rocío, Iván y Toño. La casa se llenó de mochilas, loncheras, libretas rayadas con plastas de resistol. En la primaria, Iván llegaba con rodillas raspadas y Toño con la nariz sucia. Rocío, la mayor, aprendió a peinarse sola. Lupe vendía quesadillas en la esquina, junto a un puesto de películas pirata, y con eso salían para los útiles y para el gas. Rafa trabajaba en construcción. Cuando había chamba, llegaba cansado pero con dinero. Cuando no había, llegaba más cansado y con olor a cantina. Lo que nadie sabe fuera de la casa es la cantidad de veces que Lupe pensó en irse. Juntó ropa en una bolsa negra, puso papeles, un poco de dinero que guardaba en un bote de galletas, y el acta de nacimiento de los chamacos. Hoy sí me voy, se decía viéndose al espejo del baño, con el ojo un poco morado. Y luego escuchaba a Iván toser, a Rocío preguntar por la tarea, a Toño pedirle un vaso de agua. Guardaba la bolsa otra vez en el fondo del closet. Después, se decía, su miedo más grande no era el golpe, era la soledad. Veía a doña Chayo, la vecina de la esquina, ya grande, sola con 2 gatos, platicándole a la televisión. Así me voy a ver yo, pensaba Lupe. Vieja, sola, sin quien me alcance un vaso de agua. También pensaba en los hijos. ¿A dónde me los llevo? ¿Cómo pago la renta? ¿Qué van a comer? Ese miedo la amarraba. Iztapalapa huele a tortillas, a gasolina de mototaxi y a pan dulce de las 6 de la tarde. Lupe se sabe el sonido de los microbuses.
el grito del señor que vende garrafones, los pasos del vecino que baja corriendo porque se le hace tarde al turno nocturno. En la colonia todos se cuidan entre todos, hasta donde se puede. Cuando Rafa grita, alguien sube el volumen de la bocina en la azotea para tapar los golpes. No es maldad, es que cada quien trae su cruz y nadie quiere problemas. Una noche de mayo, de esas donde el calor pega y el viento trae polvo, Rafa llegó tarde. Se me hizo la hora, dijo. Salió una chamba por allá por la central. Olía a perfume que no era suyo. Lupe lo supo, pero no preguntó. Sirvió la cena en silencio. Él probó el arroz, hizo cara, empujó el plato. ¿No sabes cocinar o qué? Ella recogió los platos y volvió a servir, por costumbre, no por gusto. Él siguió. ¿Y esos niños por qué hacen ruido? ¿No puedes controlarlos? Los niños ya estaban grandes, pero el miedo hace que uno se encoja. Toño, el menor, se metió al cuarto. Iván, adolescente, apretó los puños. Rocío miró a su mamá con coraje en los ojos. «Ma, ya», le dijo en voz bajita. «Déjalo». Lupe bajó la mirada. «No», se dijo por dentro. «Si lo dejo hoy, no regresa. ¿Y yo qué hago?» Pensó en la cuenta del agua, en la colegiatura atrasada de Iván, en el antibiótico de Toño. Pensó en su madre, que siempre decía, «Más vale mal acompañado que solo». Pensó en su vejez, en que nadie la va a cuidar. Y tragó saliva. Rafa siguió llegando tarde esa semana. Se le desapareció el domingo. Lupe llamó a dos amigos de él. Nadie sabía. La panza se le apretó como cuando uno se baja del juego mecánico. A las 2 de la mañana del lunes se oyó el candado. Entró con la cara hinchada de sueño y la camisa mal abotonada. Ella, en lugar de gritarle, le sirvió café. «No me regañes, Lupe», dijo él. «Ando con problemas». Ella no lo regañó. «Aquí está tu café», contestó nomás. «¿Vas a querer desayuno?» Esas cosas nadie las entiende si no las vive. «¿Por qué no lo corres?», le pregunta mucha gente a mujeres como Lupe. Ella contesta con la vista. «Porque tengo miedo. Porque no quiero envejecer sola. Porque aquí están mis hijos. Porque no tengo a dónde ir. Porque todavía lo quiero». No lo dice completo, pero ahí está. El negocio de la quesadilla le da para lo básico. Al mediodía, en el comal, la masa canta. Queso que se derrite, flor de calabaza, hongos, chicharrón en salsa verde que pica poquito. Las muchachas de la tienda de ropa paran por una de huitlacoche. Los albañiles piden 3 de bistec cada uno. Lupe sonríe y cobra con el mandil. Si alguien le pregunta por el ojo morado, dice que se pegó con la puerta, que es bien torpe. Se ríe, para que no le pregunten más. Una tarde llegó doña Tere, la del puesto de fruta, amiga de años. «Lupe, no te me ofendas, pero yo ya no quiero ver cómo te trae ese señor. Vente conmigo a vender a la otra colonia. Juntamos pa' una renta y te me sales». Lupe la oyó con ganas, pero con miedo. «¿Y mis hijos?», preguntó. «Rocío ya trabaja en una estética. Iván todavía está en la prepa. Toño apenas en secundaria. No puedo sacarlos de la escuela». Doña Tere suspiró. «Piensa en ti, mujer». Lupe bajó la vista. «Yo pienso en ellos», dijo, y se quedó. A veces en la noche, cuando todos duermen, ella se sienta en la escalera y se pone a contar el dinero. No alcanza. Nunca alcanza. Hace cuentas con lápiz, luz, agua, gas, transporte, cuadernos, zapatos. Tacha, suma, resta. Guarda 100 pesos en un sobre dentro de un libro viejo. Por si un día me animo a irme. Luego se acuerda de su vecina sola con los gatos. Se le aprieta la garganta, vuelve el sobre al libro y se va a dormir junto a Rafa, que ronca de lado. Hay días buenos, no muchos, pero hay. Rafa despierta de buenas. Le compra una rebanada de pastel de la panadería de la esquina. Le dice, «Lupe, te ves bonita con ese trencito». Esos días, ella siente que todavía vale la pena seguir. Lava sábanas, tiende la ropa al sol, canta bajito una canción viejita que le gusta. Y justo ahí, en el mejor momento, pasa algo tonto. Se rompe un vaso, se quema la tortilla, suena el teléfono. Y a Rafa se le cambia el humor.
Vuelve el silencio pesado de la casa. El mayor pleito fue un jueves de quincena. Rafa había cobrado temprano. Dijo que iba a pagar unas cosas y que luego pasaba a la casa. No pasó. Lupe cerró el puesto tarde y esperó. A la 1, nada. A las 2, nada. A las 3, se quedó dormida sentada en la mesa. A las 5 escuchó la llave. Rafa entró con la camisa fuera del pantalón. Ella, que llevaba toda la noche armando discursos en la cabeza, no dijo nada. Solo lo vio. Él, sin verla, se quitó los zapatos, tiró las llaves en el mueble y fue al baño. Cuando salió, encontró a Lupe con el café listo y la cara de susto. ¿Dónde estabas, Rafa?, preguntó bajito. No empieces, respondió él. Vengo cansado. No te estoy reclamando, solo quiero saber. Ya te dije que no empieces. Ahí se armó. Él subió la voz. Ella intentó bajarla. Los hijos se asomaron desde el pasillo. Ya, papá, dijo Iván. Bájale. Eso lo encendió más. Rafa empujó la silla, golpeó la mesa. Lupe sintió el corazón saltarle a la garganta. Ese miedo no es nuevo. Es un miedo viejo, de años, que conoce muy bien dónde acomodarse en el cuerpo. Y sin embargo, dijo lo peor que podía decir. Rafa, no me dejes. Él la miró con una mezcla rara de triunfo y cansancio. ¿Ves?, dijo. Tú sabes que sin mí no puedes. Y se fue a dormir. Esa frase se le quedó tatuada en la cabeza a Lupe. Sin mí no puedes. Todo el viernes lo repitió, mientras picaba cebolla, mientras lavaba los platos, mientras acomodaba el queso en bolsas. Sin mí no puedes. ¿Será cierto? Quiso imaginar su vida sin él. Amanecer sin su ruido, no esperar la llave a las 2 de la mañana, no esconder moretones. Sonó bonito. Luego se vio vieja, con las manos arrugadas, en una silla de plástico viendo la tele sola, sin quien le alcance una cobija en diciembre. Sonó feo. Cerró los ojos. Sin mí no puedes. Otra vez el nudo en la panza. Por esos días, Rocío encontró trabajo de tiempo completo en la estética. Empezó a traer dinero a la casa. Ma, ya no le aguantes nada a mi papá, le decía. Yo te ayudo. Lupe asentía, agradecida, pero por dentro se decía, no quiero ser una carga para mis hijos. Iván, por su parte, andaba terco con salirse a trabajar y dejar la prepa. No, hijo, lo frenó Lupe. Tú terminas la escuela. Toño, el menor, se refugió en el fútbol del parque. Llegaba con las calcetas llenas de tierra y la mente en otra cosa. Todos, a su manera, escapaban un poquito. Una tarde, Lupe acompañó a doña Tere al mercado de abastos. Compraron jitomate, cebolla, serrano. En el camino de regreso, Tere insistió. Mira, yo tengo una amiga en otra colonia. Renta un cuarto. No está caro. Si te vas, yo te pongo el depósito. Lupe sintió la tentación como agua helada en nuca. Caminó más rápido, como si huyera de la idea. No puedo, dijo por fin. ¿Y si me enfermo? ¿Quién me va a cuidar? ¿Y si me muero sola y nadie se da cuenta? Tere bufó. Pues tú misma, Lupe. Aquí vas a acabar igual, pero con golpes. Esa noche llovió. En Iztapalapa, cuando llueve, huele a tierra y a drenaje. Se fue la luz un rato. Lupe se sentó con los chamacos alrededor de una vela. Contaron historias. Se rieron. Rafa no llegó. A las 11 volvió la luz y se cerró la plática. Lupe guardó la vela, barrió el agua del patio y se fue a acostar. Soñó que caminaba sola por el tianguis sin comprar nada. Soñó que se subía a un microbús y no sabía a dónde iba. Soñó con un cuarto blanco con una ventana grande. Se despertó con el corazón loco. Eran las 4:30. Hora de abrir la llave del agua. El sábado por la mañana, Rafa apareció como si nada, con una bolsa de pan y un «buenos días» que sonó a burla. Toño, el más chico, se paró de la mesa y se fue. Iván apretó la quijada. Rocío no dijo nada, pero su mirada le atravesó el pecho a su papá. Lupe, en automático, le sirvió café. No habló. No preguntó. Solo miró las manos de él, grandes, morenas, manos que han cargado bultos, que han levantado tabiques, que también han pegado. Las miró y se le partió algo por dentro. Ese mismo día,
Una señora del grupo de la iglesia tocó la puerta. Estamos haciendo una reunión de mujeres, para platicar, para apoyarnos. ¿Quiere ir? Lupe dudó. Rafa la vio por el rabillo del ojo. ¿Qué van a andar diciendo esas? Puras chismosas, soltó. La señora, educada, dejó un papelito con la dirección. Por si se anima, dijo. Lupe guardó el papel en el mandil. En la noche, ya sola, lo cambió del mandil al bote de galletas, junto con el sobre de los 100 pesos. Los domingos, cuando se puede, Lupe y los hijos suben al mercado de Santa Cruz a comer barbacoa. Ese domingo no fueron. Rafa dijo que iba a ver el partido con unos amigos. Lupe se quedó en casa, lavó los uniformes, arregló el puesto, acomodó el dinero en el cajón. A mediodía, doña Tere pasó y la jaló a la esquina. Te vi con la señora de la iglesia. Ándale, vamos el martes. Te hace bien hablar. Lupe dijo que sí con la cabeza, aunque por dentro aún dudaba. Esa semana algo pequeño cambió. No fue que Rafa se convirtiera en santo, no. Fue que Lupe dejó de justificarse en una cosa, en que todo era su culpa. Se sorprendió a sí misma poniéndose una blusa que a él no le gusta. Se trenzó el cabello de otra forma. Se pintó tantito las uñas con un esmalte que le regaló Rocío. Cosas chiquitas. Y cuando Rafa la vio y le dijo, ¿y eso? Ella contestó simple, porque quiero. No tembló la voz. Se asustó un poco después, pero en el momento no. Esa cosita le dio valor. Minúsculo, pero valor. Rafa lo notó. Te me estás alzando, Lupe, dijo una noche. Ella se encogió de hombros. Nomás me peiné. Él la midió con los ojos, se acercó, olió a cerveza. Lupe se preparó para el golpe que no llegó. En su lugar, Rafa le susurró. No se te olvide que aquí mando yo. Y se fue a dormir. Lupe se quedó parada junto a la estufa, con la cuchara de madera en la mano. No se me olvida, murmuró. Pero en su cabeza, muy, muy bajito, otra voz respondió. Por ahora. Al día siguiente, guardó el doble de monedas en el sobre del libro y dobló el papelito de la invitación a la reunión de mujeres hasta que quedó chiquito, del tamaño de una uña, y lo metió en el sostén. No para huir todavía, no para hacer un escándalo, solo para acordarse que hay una puerta, aunque sea pequeña. La vida siguió. Comal, masa, voces, microbuses, gritos, silencios, lluvia, sol, el cerro allá al fondo. Lupe, como siempre, entre el miedo y el amor, sosteniendo la casa con alfileres. Lo hacía por sus hijos, sí, también por el miedo a quedarse sola, y porque, aunque nadie lo entienda, todavía quería a Rafa. Pero esa semana, por primera vez en años, juntó los 100 pesos y uno más. Y el martes, a la hora acordada, se quedó parada frente a la calle donde era la reunión. Miró a todos lados. Se acomodó el suéter. Dio un paso. Luego otro. No sabía que en esa sala de sillas de plástico y café de olla iba a escuchar cosas que le moverían el piso. No sabía que la palabra soledad se puede ver de dos formas, como amenaza o como descanso. Por ahora solo sabía que estaba ahí. Y entró. La reunión de mujeres se hacía en una casa sencilla, de esas que huelen a café de olla y pan dulce. Había sillas de plástico acomodadas en círculo. Doña Lupe entró tímida, con su suéter cerradito hasta arriba, como si con eso pudiera tapar las marcas de los años. La recibió una señora de unos 60, sonriente, que le dijo, «Bienvenida, aquí estamos para platicar, sin juzgar». Lupe asintió. Se sentó en la orilla y puso las manos sobre las rodillas. Escuchó historias que le parecían propias. Una mujer que hablaba de su marido alcohólico, otra que decía que aguantaba gritos porque no quería que sus hijos crecieran sin papá, otra que contaba cómo juntaba moneditas en secreto para comprar su libertad. Lupe no abrió la boca, solo tragaba saliva, veía al suelo y pensaba, no soy la única. Cuando le tocó hablar dijo apenas, yo soy Lupe, y pues, yo aguanto, porque me da miedo quedarme sola. Las demás asintieron, como si la entendieran, sin necesidad de detalles. Esa comprensión la sacudió. Esa noche, al volver a la casa, Rafa ya estaba dormido. Lupe se acostó despacito a su lado, lo miró roncar y pensó en lo que había escuchado. No soy la única.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba loca. Los días pasaron. Lupe siguió con su rutina. El comal, la venta de quesadillas, los regaños de Rafa. Pero algo cambió. Tenía en la cabeza la imagen de esas mujeres, de sus historias. No era que de pronto se sintiera valiente, no. Era apenas una chispita, una voz que le decía, hay otras como tú, y algunas se salieron. Esa idea la acompañaba como un secreto que Rafa no podía golpear. Un sábado por la tarde, mientras vendía, se acercó una clienta nueva. Le pidió 2 quesadillas de flor. Lupe las sirvió y la mujer le dijo, qué ricas te quedan. Yo te vi en la reunión del martes, ¿verdad? Lupe se puso nerviosa, volteó a ver si alguien escuchaba. Sí, contestó bajito. La señora sonrió. Qué bueno que te animaste. Poco a poco, hermana. Esa frase la hizo sentir parte de algo. Aunque fuera chiquito, Rafa empezó a sospechar. Una noche le preguntó, ¿dónde andabas el otro día? Cuando llegué no estabas. Ella contestó rápido. Con doña Tere, fuimos al mercado. Rafa la midió con los ojos. Ten cuidado, Lupe. No quiero que andes de vaga. Esa amenaza velada la dejó helada, pero en su mente resonaba otra vez la frase, poco a poco. Los hijos también veían cambios. Rocío le dijo un día, Ma, ya no te veo tan apagada. ¿Qué pasa? Lupe solo respondió, nada, mija. Nomás me junto con unas señoras a platicar. Rocío le sonrió, como entendiendo más de lo que dijo. Iván, en cambio, andaba enojado con todo. Mamá, deberías correrlo de una vez, le decía. Ese señor no va a cambiar. Lupe lo callaba. No le faltes el respeto a tu papá. Toño, el menor, escuchaba en silencio, apretando los labios. Un jueves Rafa llegó tomado. Se tropezó con la mesa, tiró un vaso y empezó a gritar que nadie lo respetaba. Lupe corrió a recoger los vidrios, con miedo de que los niños se cortaran. Rafa la empujó contra la pared. ¿Qué te pasa, Rafa? Alcanzó a decir ella. ¡Cállate! Gritó él, y levantó la mano. En ese momento Iván se interpuso. ¡Ya, pa! ¡Déjala! Rafa lo empujó también. Iván cayó contra la silla. Rocío gritó. Toño se escondió. El corazón de Lupe se rompió en 1000 pedazos. Ahora ya no solo la golpeaban a ella, ahora también a sus hijos. Cuando Rafa salió al patio a fumar, Iván le dijo a su mamá, «Ya basta, ma, nos vamos de aquí». Lupe lo abrazó y lloró. «No puedo, hijo, no puedo». Iván se apartó con coraje. «No quieres», don le dijo. Esa frase la persiguió toda la noche. «No quieres». No era cierto, sí quería, pero tenía miedo. Miedo a la soledad, miedo a la vejez sin nadie, miedo a que la vida se le fuera entre paredes vacías. En la siguiente reunión, Lupe habló un poco más. Contó lo del vaso roto, lo del empujón a Iván. Una mujer mayor le dijo, tú no tienes la culpa, pero si te quedas, él no va a parar. Lupe se quedó pensando en eso. ¿De verdad no iba a parar nunca? En el fondo lo sabía, pero no quería admitirlo. Mientras tanto, Rafa seguía igual. A veces cariñoso, otras violento, casi siempre impredecible. Lupe aprendió a leerle los ojos. Si brillaban mucho, era porque venía tomado. Si estaban apagados, era porque venía cansado. Si estaban duros, era porque venía a descargar la rabia. Cada mirada era un aviso de tormenta, y ella, como buena sobreviviente, sabía dónde ponerse para que doliera menos. Un domingo, mientras hacía la comida, se miró en el espejo de la cocina. Vio a una mujer de pelo con canas, arrugas alrededor de los ojos, delantal manchado. Se preguntó, ¿esta es la vida que quería? La respuesta fue un silencio pesado, pero en medio de ese silencio, recordó a la vecina sola con los gatos. Prefiero esto, se dijo. Prefiero aguantar, que terminar como ella. Y siguió cortando jitomates. Esa justificación la calmaba y la atormentaba al mismo tiempo. Porque sabía que sus hijos no querían verla sufrir, pero también sabía que si se iba, tal vez ellos la dejarían sola algún día. Así que seguía, día tras día, con miedo, con golpes, con silencios, pero con compañía. Los rumores del barrio empezaron a crecer. Una vecina chismosa le dijo a doña Tere, a Lupe la traen de su mensa, ahí anda con el ojo morado y todavía lo defiende.
Lupe se enteró y sintió vergüenza, pero en lugar de enojarse, se encogió más, porque si hablaban de ella, significaba que todos sabían. Y si todos sabían, entonces todos sabían que ella no se iba. A veces soñaba con una vida distinta, un cuartito propio, vender sus quesadillas sin miedo a que Rafa llegara a gritarle, dormir tranquila, pero al despertar veía la cama, los hijos, el barrio. Y se decía, no, mejor así. Aunque le doliera, aunque supiera que algún día los hijos la iban a juzgar. Un martes en la reunión, una señora dijo, el miedo a la soledad es lo que nos tiene amarradas. Lupe sintió que le estaban hablando directo. Miró sus manos arrugadas. Pensó en su futuro. Pensó en Rafa roncando a su lado. Y se le revolvió el estómago. Sí, eso es. Tengo miedo. Lo aceptó por primera vez, y aunque no cambió nada en ese instante, al menos supo nombrarlo. Y así pasaban los días, entre el miedo y la costumbre, entre el dolor y la compañía. Rafa seguía siendo el mismo, Lupe seguía siendo la misma, pero dentro de ella algo empezaba a moverse, aunque fuera apenas un susurro. Con el tiempo, la rutina de Doña Lupe se volvió como un reloj: amanecer temprano, llenar cubetas, echar tortillas, levantar a los hijos, abrir el puesto de quesadillas, y en medio de todo eso, aguantar los cambios de humor de Rafa. Algunos días eran buenos. Llegaba con pan, contaba chistes, hasta se sentaba a platicar con Toño de fútbol. Pero otros eran tormenta pura. Y lo peor es que nunca sabía cuál Rafa iba a entrar por la puerta. Un viernes, ya cayendo la tarde, Lupe cerraba el comal cuando llegó Rafa tambaleándose. Olía fuerte a cerveza, la mirada perdida. ¿Ya cerraste? ¿Por qué tan temprano?, preguntó con tono áspero. Ella le explicó que ya no quedaba masa, que no tenía caso seguir. Rafa se enojó. Siempre lo mismo. No sirves ni para vender. ¿Qué vas a hacer cuando yo falte, eh? Lupe se quedó callada mirando el piso. Él dio un manotazo a la mesa y salió, dejando la puerta abierta. Lupe tragó saliva, recogió sus cosas y murmuró: ojalá un día sí faltes, para ver qué pasa. Le dio miedo haberlo dicho, aunque fuera en voz bajita. Esa noche no volvió. Al otro día, mientras ella tendía ropa en la azotea, lo vio venir con la camisa arrugada y los ojos rojos. Ella quiso reclamar, pero se detuvo. Él ni la miró, se tiró en la cama y se durmió. Lupe bajó la cabeza y siguió con lo suyo. Así eran las cosas. Rafa hacía lo que quería y ella aguantaba. Porque la alternativa era estar sola. En la siguiente reunión de mujeres, Lupe contó un poquito más. Yo a veces pienso que estaría mejor sin él, dijo en voz baja. Varias asintieron. Una señora joven le preguntó: ¿y entonces por qué no se va, doña? Lupe la miró con los ojos llenos de agua. Porque tengo miedo de acabar como mi vecina Chayo, vieja y sola con gatos. Yo no quiero eso. Yo quiero que mis hijos siempre me vean acompañada, aunque sea de él. Hubo silencio en el grupo. Nadie se rió. Nadie la juzgó. Solo la escucharon. Y Lupe sintió un alivio raro, como si por fin hubiera dicho en voz alta lo que siempre pensaba. Mientras tanto, en la casa, la tensión crecía. Iván cada vez era más rebelde. Un día le gritó a su papá: «Eres un cobarde por pegarle a mi mamá». Rafa se le fue encima, pero Lupe se metió en medio. «Ya basta los dos», gritó. Iván salió dando un portazo. Rafa se quedó bufando, pero no siguió. Esa noche Iván no durmió en la casa. Se fue con un amigo. Lupe lloró toda la madrugada, sintiendo que la familia se le deshacía entre las manos. Y aún así, en la mañana, puso café a Rafa y lo sirvió en la mesa. Los golpes no paraban. A veces eran empujones, otras veces jalones de cabello, otras bofetadas que la dejaban con la cara roja. Lupe ya tenía excusas listas. Que si me tropecé, que si me pegué con la puerta, que si me caí lavando. Nadie le creía, pero tampoco le decían nada. El barrio es así. Todos saben, pero nadie se mete. Una tarde, mientras acomodaba el puesto, doña Tere volvió a insistir. «Mira, Lupe, ya te conseguí el número de una señora que renta un cuartito. No te cobra mucho. Vente conmigo, no tienes por qué aguantar».
Lupe bajó la mirada y susurró. Gracias, Tere, pero no puedo dejarlo. ¿Qué voy a hacer yo sola? Tere se enojó. Pues vivir tranquila, mujer. Lupe no respondió. Siguió acomodando el queso, como si no hubiera escuchado. Rocío, la hija mayor, ya trabajaba de lleno en la estética. Un día le dio a su mamá 200 pesos y le dijo, guárdalos, ma, para ti, para lo que tú quieras. Lupe sintió un nudo en la garganta. Guardó el billete en el sobre del libro, junto a los otros. Ya tenía casi 1000 pesos. A veces lo miraba y pensaba, con esto me puedo ir. Pero luego veía a Rafa dormido en la cama y decía, ¿y si un día me enfermo y no hay quien me alcance el agua? Volví a guardar el sobre y a cerrar el libro. El barrio se llenó de chismes. Una vecina murmuró, a Lupe la van a acabar matando, ya viste cómo anda. Ella escuchó de reojo y fingió que no era con ella. En la noche, sin embargo, esa frase le retumbó. La van a acabar matando. La idea de morir así, golpeada en su propia casa, la asustó más que la soledad. Pero el miedo se mezclaba con la costumbre y la costumbre pesaba más. Un domingo por la tarde, mientras preparaba arroz, Rafa llegó furioso. ¿Dónde están mis camisas?, gritó. Lupe le dijo que estaban lavadas, tendidas. Él empezó a reclamar, que por qué no estaban listas, que para qué servía ella. Lupe intentó calmarlo, pero Rafa le dio un empujón que la tiró al piso. Toño vio todo y corrió a ayudarla. Rafa se quedó mirando, con la cara dura, y luego salió de la casa dando un portazo. Lupe se levantó despacio, con el cuerpo adolorido, y le dijo a Toño, no llores, hijo, estoy bien. Pero no estaba bien, ni ese día ni ninguno. Esa noche, Lupe se sentó sola en la cocina, mirando la vela encendida porque se había ido la luz. Pensó en su vida, en sus hijos, en Rafa. Se preguntó si valía la pena todo lo que aguantaba. Pero cuando imaginó un cuarto vacío, sin ruido, sin nadie, sintió un frío más grande que el golpe y decidió seguir. Prefiero así, se dijo. Prefiero mala vida que soledad. Al otro día, como si nada, volvió al comal. El queso se derritió, la masa infló las tortillas y los clientes llegaron. Lupe sonrió, cobró, sirvió y por dentro guardó su secreto, que sí pensaba en irse, pero que el miedo a estar sola siempre la detenía. Así pasó esa semana, y la otra, y muchas más. Una rutina marcada por el miedo, pero también por la necesidad de no quedarse sola. Los años pasaron y la casa se fue quedando más silenciosa. Rocío se casó con un muchacho de la misma colonia y se mudó a Chalco. Iván, el del carácter fuerte, se fue a trabajar a Querétaro en una fábrica. Toño, el más chico, terminó la prepa a medias y consiguió chamba en una bodega. Poco a poco, los hijos hicieron su vida. Al principio venían seguido los fines de semana, pero luego las visitas se hicieron más espaciadas. Lupe siempre los esperaba con mole y arroz, pero no siempre llegaban. Rafa seguía igual, más viejo, más cansado, pero con el mismo genio. Ya no trabajaba en construcción, ahora hacía chambitas de plomería y se gastaba lo poco en el billar o en la cantina. Los golpes no eran tan fuertes como antes, porque la edad también pesa, pero los gritos seguían igual, y a veces bastaba un empujón para que Lupe se acordara de todos los años vividos con miedo. Ella también envejeció. El cabello se le llenó de canas, la espalda se le encorvó de tanto cargar cubetas de agua. Sus manos se hicieron duras de tanto amasar masa para las quesadillas. Tenía arrugas marcadas, pero todavía esos hoyitos en las mejillas cuando reía, aunque reía poco. Sus vecinos decían, Doña Lupe ya se ve acabada, pero ahí sigue con Rafa. Y sí, ahí seguía. Un día, Toño le dijo, Ma, vente conmigo a vivir, yo te cuido. Lupe sonrió, pero negó con la cabeza. No, hijo, ¿cómo crees? Aquí está tu papá. Además, no quiero ser carga para ti. Toño insistió. Es que no quiero que sigas así, siempre con miedo. Ella acarició su cara y respondió. Prefiero eso a estar sola. Toño bajó la mirada. Sabía que no la iba a convencer. Las reuniones con las mujeres las dejó de lado. Al principio iba de vez en cuando, pero luego Rafa se dio cuenta y empezó a seguirla.
Una tarde la fue a buscar a la salida y la hizo pasar una vergüenza, gritándole delante de todas: ¿Qué andas haciendo aquí? Vámonos a la casa. Ella ya no regresó. Se quedó con el recuerdo de esas pláticas, pero no con la fuerza para sostenerlas. El tiempo, como siempre, hizo lo suyo. Rafa se enfermó del hígado por tanto alcohol. Pasaba más días en cama, con dolores, y ahí estaba Lupe cuidándolo. Le servía caldos, le ponía paños de agua, le compraba medicinas fiadas en la farmacia. Y aunque él seguía con su carácter, de vez en cuando enfermo y débil, le decía: Gracias, Lupe. Eres la única que ha estado conmigo. Esas palabras eran como bálsamo para ella, como premio por tantos años de aguante. Pero también eran cadenas, porque esas pocas veces que Rafa mostraba gratitud, Lupe sentía que todo valía la pena. Al menos no estoy sola, pensaba sirviéndole el caldo, escuchando su tos. Al menos tengo a alguien que me necesita. Los hijos la visitaban, pero ya no tanto. Rocío tenía sus propios problemas con su marido. Iván apenas le mandaba dinero de vez en cuando, pero no venía. Toño era el más presente, pero también tenía su vida. Lupe se quedaba con Rafa, los dos viejos, uno enfermo y amargado, la otra cansada, pero aún aguantando. Y aunque en la colonia decían que era una lástima, ella lo veía diferente. Peor sería estar sola. Una tarde, sentada en la banqueta, viendo pasar a los niños con mochilas, Lupe pensó en su vida. Se preguntó si había hecho bien en quedarse. No encontró respuesta. Recordó los golpes, las noches de llanto, las veces que quiso irse y no se atrevió. Recordó también los domingos de mercado, los momentos en que Rafa la abrazaba después de un pleito, los días buenos que a veces llegaban, y suspiró. Así me tocó, murmuró. El miedo a la soledad la acompañó siempre. Era como una sombra que nunca se iba. Y por miedo a estar sola, eligió vivir una vida de golpes y silencios. A veces se arrepentía, a veces no. Pero ya no había marcha atrás. Cuando Rafa murió, una madrugada fría, Lupe se quedó sentada junto a la cama, mirándolo. Sintió un vacío enorme, más grande que cualquier golpe. Lloró mucho, no solo por él, sino porque ahora sí estaba sola. Los hijos la acompañaron unos días. Luego cada quien volvió a su vida. Y ahí quedó Lupe, en la misma casa, con el mismo comal, pero sin nadie que llegara en la noche. Se dio cuenta de que al final, el miedo que la hizo quedarse tantos años igual la alcanzó. Estaba sola, pero ahora vieja y cansada. Y se preguntó, ¿valió la pena aguantar tanto por no quedarme sola? ¿O hubiera sido mejor haber buscado paz desde antes? Nunca lo sabría. Doña Lupe siguió vendiendo quesadillas en la esquina, saludando a los vecinos, cuidando a sus nietos cuando se los llevaban. Y cada noche, al cerrar la puerta, se decía: Aquí estoy todavía. No con orgullo, no con tristeza, sino con resignación, porque esa fue la vida que eligió, o más bien, la vida que el miedo le obligó a tomar. Esta fue la historia de Doña Lupe, una mujer que eligió quedarse en una mala vida por miedo a la soledad. Dinos en los comentarios, ¿tú qué piensas? ¿Hizo bien en quedarse por sus hijos y por no envejecer sola? ¿O debió buscar su paz a tiempo? Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte las historias que compartimos todos los días aquí en Destinos Cruzados. Y si quieres que contemos tu caso, escribe la palabra historia en los comentarios. Y te mandamos nuestro contacto para que nos lo envíes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.